Hola, me alegra que me acompañes hoy. ¿Te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, esto parecerá exagerado, pero lo diré y lo probaré si te quedas conmigo. Te diré cómo estar en la voluntad de Dios. Dirás, pero ¿cómo lo harás? Bueno, tendrás que quedarte aquí. ¿Cómo puedes estar en la voluntad de Dios? Hola, soy Bailey Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura, Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hoy llegamos a ustedes desde las oficinas de la iglesia Cottonwood. Nuestro nuevo estudio de televisión está en construcción, pero seguimos llevándoles mensajes de la palabra de Dios para inspirarlos a tener esperanza y fe. Ahora, los dejo con Bayless. Hay una manera de saber que estás en la voluntad de Dios. Sé que muchos luchan con eso, al menos muchos creyentes, seguidores de Cristo. Ellos quieren agradar al Señor, quieren estar en la voluntad de Dios, pero hay muchas interrogantes cuando se trata de cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Déjame leerte algunos versículos y quiero animarte. Pon especial atención a esto, porque a dónde vamos con esto es un lugar en el que querrás permanecer. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en Efesios 5, versículos 15 al 17. Él dijo, tengan cuidado de su manera de vivir, no como necios, sino como sabios. Eso queremos, ¿cierto? No como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora, si la Biblia nos dice que entendamos cuál es la voluntad del Señor, es posible entender cuál es la voluntad del Señor. Dios está, a través del apóstol Pablo, dando un mandato a estos creyentes de Éfeso que les sería imposible cumplir. Dios no oculta su voluntad de nosotros, pero sí quiere que entendamos cuál es su voluntad. Si lees la carta a Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, Pablo pidió por la iglesia allí para que fueran llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. En el cuarto capítulo de ese mismo libro, Colosenses capítulo 4, Epafras también pidió por ellos para que fueran perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Ahora es muy importante cuando consideras lo que Jesús dijo de eso en Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Ahora sé que hay personas que se alarman con eso, como, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Y algunas personas de buen corazón que quieren servir al Señor y entran en modo de pánico porque piensan, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si lo que hago no es la voluntad de Dios o el plan de Dios para mi vida? Escucha, quiero compartir contigo, no terminaré esto hoy, necesitarás sintonizar la próxima vez, pero al menos vamos a comenzar aquí a ver las diferentes formas en que si haces estas cosas sabrás que estás en la voluntad de Dios, porque las escrituras dicen claramente que son la voluntad de Dios. Y comenzaré con una historia muy interesante en Marcos capítulo 3, empezando en el versículo 20. Quiero leer los versículos 20 y 21. Dice, entonces Jesús entró en una casa y de nuevo se reunió una multitud, y él y sus discípulos ni siquiera podían comer. Cuando su familia se enteró de esto, fueron a hacerse cargo de él, pues dijeron, está fuera de sí. Muy interesante. Su familia oyó que él descuidaba su cuerpo, como dice aquí. Él y los discípulos ni siquiera tuvieron tiempo de comer, porque la multitud quería escuchar la palabra, querían que se orara por ellos, querían ver milagros. Y aparentemente la familia se enteró de que él descuidaba su cuerpo y trabajaba demasiado, y de alguna manera lo había afectado mentalmente. Ahora, sin duda, ese fue un rumor iniciado por sus enemigos, pero su familia lo creyó
y vinieron a llevarlo a casa para que descansara. Y luego leemos en el versículo 22, y los maestros de la ley que bajaron de Jerusalén dijeron, está poseído por Beelzebú, por el príncipe de los demonios, está echando fuera a los demonios. Exacerbaron la situación por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Está lleno del diablo y así es como está expulsando demonios de las personas. Solo están empeorando las cosas. Y Jesús, de hecho, los invita a entrar en su casa, que ya está llena de personas, y les enseña literalmente a sus detractores que está dispuesto a enfrentarlos y comenzar a enseñarles y razonar con ellos, y lo hace a través de parábolas. Versículo 23. Así que Jesús los llamó a los maestros de la ley que dijeron que estaba lleno del diablo. Jesús los llamó, recuerden, él está en la casa. Los llamó y comenzó a hablarles en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Y continúa diciendo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús parados afuera, enviaron a alguien a llamarlo. Recuerden por qué su madre y sus hermanos habían venido. Pensaron que estaba loco, que trabajaba mucho y que de alguna manera lo había afectado mentalmente. Están afuera y mandaron a alguien a llamarlo para que saliera donde ellos estaban. Dice, una multitud estaba a su alrededor y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Jesús responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, preguntó. Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, ¿qué cosa dijo? Tu madre y tus hermanos de carne y hueso están afuera, pero Jesús mira a los que están sentados a su alrededor. Imagina, la casa está repleta de gente y están allí para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y Él los mira y dice, aquí está mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, esa es mi madre. Esos son mis hermanos. Y esa es mi hermana. Entonces, número uno, la voluntad de Dios es sentarse a sus pies para escuchar su palabra. Jesús indicaba que esta multitud que tenía hambre espiritual, ahora, aparte de sus detractores, solo fueron a acusarlo o enredarlo en sus palabras, pero la mayoría de la multitud estaba allí para escucharlo enseñar. Jesús dijo que estaban en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios para nosotros. Estar en la voluntad de Dios significa pasar tiempo en oración y sin distracciones en la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, estamos en la voluntad de Dios. Si quieres estar en la voluntad de Dios, abre tu Biblia y pasa un tiempo de oración sin distracciones con el Señor, leyendo su palabra. Me impresionó el ejemplo de un amigo cuando yo era un nuevo creyente. Me quedé con esta familia por unos días y desperté temprano, aún estaba oscuro, y este hombre tenía de hecho, un enorme negocio de paisajismo. Muy exitoso este empresario. Y lo escuché forcejear en la cocina. Entonces me levanté y salí, y él no me vio. Me senté y lo vi poner café en la cafetera. Se preparó una taza de café, se sentó en la cocina con su taza de café y su Biblia. Y media hora antes de irse a trabajar, pasó ese tiempo leyendo su Biblia, teniendo comunión con el Señor. Hizo eso todas las mañanas que estuve allí. Me levantaba cada mañana y me sentaba y lo miraba. Realmente me impactó y hablé con él sobre eso. Un tiempo después, y él dijo, Bailey, sabes, solía levantarme a leer el periódico con mi café, pero mi día nunca fue tan bueno. No tenía un sentido de la presencia de Dios y me sentía separado de Dios, pero en el momento en que cambié y pasé tiempo en su palabra, mis días fueron diferentes. Puedo sentir la presencia de Dios mucho más fácilmente, y siguió hablando sobre eso. Pero cuando pasaba ese tiempo cada mañana en la palabra, estaba en la voluntad de Dios. Reduce la velocidad. Busca un lugar tranquilo. Abre el libro y di, Señor, háblame. Sé que vivimos en un mundo muy ocupado y varios dicen, es difícil, sé que sí.
Escucha, puedo sentarme, puedo abrir mi iPad o computadora y leer las noticias y fácilmente puedo pasar media hora yendo de un artículo a otro y si hay algo que me llama la atención, leo todo el artículo, puedo hacerlo y cuando veo pasé media hora o 45 minutos leyendo las noticias. Pero no es tan fácil leer mi Biblia. ¿Por qué crees que es así? Es porque estamos en una batalla espiritual, amigo. La Biblia dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y los gobernadores de la oscuridad de este mundo. Y el diablo no quiere que pases tiempo leyendo la palabra, por eso de repente tendrás hambre. Los pensamientos vendrán y te distraerán. No te distraerán cuando quieras leer el periódico o quieras ver la televisión, pero te distraerán cuando quieras pasar tiempo en la palabra de Dios. Recuerdo que oí una entrevista con Eugene Peters. Él es el que escribió la Biblia parafraseada llamada El Mensaje. En realidad es brillante, me encanta y ha sido un gran recurso para mí. Y yo veía una entrevista con él y el entrevistador era el presidente de la universidad o el decano, no estoy seguro, pero él estaba actualizado y era muy elocuente y dijo, entiendo que recibiste una invitación de Bono, el cantante de YouTube, para venir y pasar tiempo con él. Y Eugene Peterson dijo, sí, y él dijo, y no fuiste, no, yo estaba trabajando en mi traducción. Y el chico se quedó callado y dijo, pero era Bono. Y Eugene Peterson, sin perder el ritmo, dijo, pero era Isaías, trabajaba en Isaías. La voz más importante que debemos querer oír en nuestras vidas es la voz de la palabra de Dios. Cuando la leo, cuando la medito, estoy haciendo la voluntad de Dios. De hecho, la mayor parte de lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace a través de su palabra. Dios ha elegido a través de la locura de predicar el evangelio, predicar su palabra, salvar a los que creen. Salmo 107:20 envió su palabra y los sanó y los libró de sus destrucciones. El apóstol Pablo dijo, los encomiendo a la gracia de Dios y a su palabra que puede sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son verdad, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, ya sea llevar salvación, llevar sanidad, llevar liberación o paz, la forma principal en que lo hace, llevar guía, lo hace a través de su palabra. Y sé que muchos oran y dicen, ay, Dios, hace esto, necesito un milagro. Dios, hace esto, Dios, muéstrame qué hacer. Dios, guíame, Dios, sáname. Oh, ay, Dios, salva a mis hijos, Dios. Y es bueno hacer estas oraciones, es bueno hablar con Dios. Pero escucha, la mayoría de las veces así es como Dios hace las cosas. Comienza con la información, es decir, la información de su palabra. En Oseas Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En Isaías Dios dijo, mi pueblo va en cautiverio por falta de conocimiento, porque no tienen conocimiento, es conocimiento de su palabra. Entonces comienza con la información. Necesitamos pasar tiempo en el libro. Escucha, el tiempo en la Biblia no es tiempo perdido. Y no la leas como, listo, ya hice esto, leí la Biblia hoy, leí 2 capítulos. A veces deberías leer el mismo capítulo una y otra vez en oración. Léelo despacio, léelo con atención, reflexiona en ello, lo que nos lleva a la segunda cosa. Necesitas información primero, pasa tiempo en el libro. Y luego está la meditación. Tenemos que pasar tiempo repasándolo una y otra vez. De hecho, la palabra hebrea para meditación significa reflexionar sobre ello, pensarlo, e incluso conlleva la idea de murmurar o susurrar para uno mismo una y otra vez. Dios le dijo a Josué, este libro de la ley, tú no dejes que se aparte de ti. Medita en él día y noche, y entonces harás prosperar tu camino, entonces tendrás buen éxito. Medita en la palabra de día y de noche. El Salmo 1 dice que la persona que va a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, su hoja tampoco cae. Es el mismo que medita en la palabra, medita en la ley de Dios
de día y de noche. Entonces, mientras leo su palabra, la leo lentamente. Digamos que tomo Mateo capítulo 6. Así que leo todo el capítulo y luego lo leo de nuevo. Y si algo me llama la atención, lo leo de nuevo y podría citar un versículo para mí. Solo lo digo una y otra vez y tal vez una palabra se destaque. Digo esa palabra unas cuantas veces. Lo leo de nuevo y lo pienso un poco, tomo tiempo y lo leo de nuevo, le doy vueltas en mi mente, lo hablo en voz alta. Para mí ese es el arte escritural de la meditación. Y es algo que todo creyente debe hacer, porque la información y la meditación traen iluminación. En otras palabras, la palabra de Dios amanece en tu corazón. De repente se vuelve real para ti. Dios comienza a hablarte a través de su palabra y una vez que tienes iluminación, hay acción. Comienzas a actuar sobre lo que de repente se ha vuelto real para ti y después de la acción viene la manifestación y esa es la parte de Dios. Verás, la fe no es solo actuar sobre algo que no es real para ti. Es actuar sobre una promesa, actuar sobre la verdad de la palabra de Dios cuando ha comenzado en tu corazón, cuando de repente te trae iluminación, información, meditación, iluminación, acción y luego manifestación. Dios hace que pase, Dios trae la respuesta. Y amigo, ese es el camino de Dios para cada creyente. Va a funcionar para ti. Alguien dice, pero vaya, eso llevará tiempo. Sí, así es. Sin atajos, pero sabes que cuando lo hagas, escucha, y de nuevo, volviendo a nuestro punto, cuando lo hagas estarás en la voluntad de Dios. Jesús habló de las personas que se sentaban a sus pies, dijo que hacían la voluntad de Dios escuchando su palabra. Pasemos a una segunda forma en la que definitivamente estarás en la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Deja que te lo lea. Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Él dice, además, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de aflicción la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que según su capacidad, sí, y más allá de su capacidad, dieron libremente, rogándonos con mucha urgencia que recibiéramos el don y la comunión de ministrar a los santos. Y no solo como esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es entregarte al Señor y luego entregarte a algo que Él está haciendo a través de personas. Quiero repetirlo. La voluntad de Dios es entregarte completamente al Señor y luego entregarte tú mismo, tu energía, tu tiempo y tus recursos a algo que Dios está haciendo a través de las personas. Los creyentes macedonios se habían entregado del todo a Pablo y sus esfuerzos misioneros, y de eso habla Dios a estos corintios. Levanta a los macedonios como ejemplo. Él dijo, vean, estaban pasando por una gran prueba, un gran tiempo de escasez, y dieron sobreabundantemente. Dijo que era sorprendente. Lo hicieron por su propia voluntad y dieron más allá de lo razonable. Pero primero, y pudieron hacerlo porque se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De nuevo, los macedonios y Pablo los habían ganado para el Señor. Respaldaban totalmente sus esfuerzos misioneros. Habían recibido la vida de Dios y querían que otros recibieran la vida de Dios. Pablo había venido a ellos porque tuvo la visión del hombre de Macedonia, diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y él fue allí, ganó personas para Cristo. Primero fue Lidia, la vendedora de púrpura, y luego el macedonio, el carcelero romano allá en Macedonia, y hubo otras personas que llegaron al Señor, toda la casa de Lidia, y se convirtieron en el núcleo de esa iglesia. De hecho, fue en la ciudad de Filipos. El libro de Filipenses se escribió para esas mismas personas. Y Pablo dijo, desde el principio me has apoyado. Una y otra vez, cuando fue a Corinto, lo apoyaron. Cuando iba a otros lugares, lo apoyaban para que otros pudieran venir a Cristo. Ahora, Pablo dijo que estaban en la voluntad de Dios, lo hicieron por la voluntad de Dios. Cuando me comentan, Pastor Bayless,
Creo en lo que Dios está haciendo aquí en Cottonwood y estoy dentro, lo apoyo. ¿Sabes qué? Me hace regocijar y estar muy agradecido con Dios, pero también pone el temor de Dios en mí, porque me doy cuenta de que un día tendré que dar cuenta de la mayordomía, del rebaño del que Dios me ha llamado a ser pastor, pero también de los recursos, la energía, el tiempo, los regalos que las personas dan. Y es una obra de la gracia de Dios. Pablo se refirió a eso así. Dar fluye naturalmente una vez que el corazón está comprometido. El apóstol Pablo continúa y escribe esto en los versículos 6 y 7. Recuerden, él está hablando con los corintios y dice, así instamos a Tito, que como él comenzó, así también complete esta gracia en ustedes. Pero como abundan en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor por nosotros, vean que abunden en esta gracia también. Hay algunos que incluso me observan. Tienen fe, expresión, conocimiento, diligencia y amor, pero hay una obra adicional de gracia que Dios quiere otorgarte para acercarte más a su voluntad. Es donde darás tu tiempo, tus energías y tus recursos a la obra que Dios está haciendo a través de su pueblo, a través de la iglesia local, a través de lo que pueda hacer. Y me encanta el lenguaje de Pablo cuando continúa y habla de esto a los corintios. En el versículo 8 dice, no hablo por mandato, sino que pruebo la sinceridad de su amor por la diligencia de los demás. En otras palabras, estableciendo este ejemplo de los macedonios, en el versículo 10 dice, y en esto doy consejo. Les conviene no solo estar haciendo lo que empezaron y deseaban hacer hace un año, continúa diciendo, complétalo. Querías ayudar a los santos, querías dar en esta obra y lo hablaste hace un año. Ahora actúa en consecuencia. Una cosa es decir lo que quieres hacer, quieres participar, pero necesitas completarlo. Y Pablo piensa en el lenguaje, dijo que no te manda, te da consejo. Él no está torciendo sus brazos para dar, para involucrarse. Él no los está culpando por eso. Y la voluntad de Dios no es solo entregarte a Dios, sino también alguna obra que Él está haciendo a través de otros. Y no es algo por lo que quieras sentirte culpable, no es algo a lo que quieras que te obliguen. Te diré algo, cuando siento que alguien me tuerce el brazo, me retiro. Pero cuando tengo un sentido de la gracia de Dios obrando en mi vida, que Él me está uniendo y atando con alguna obra. Mi esposa, anoche estábamos en la cama, ya era tarde, y ella habló, apoyamos a algunos huérfanos en diferentes regiones del mundo. No lo hacemos por culpa, no lo hacemos por coerción, es una obra de la gracia de Dios y hay otras obras. Lo primero y lo mejor va a nuestra iglesia local, pero apoyamos otras obras y cosas en todo el mundo. Hacemos esas cosas porque sentimos que Dios ha forjado nuestros corazones con esas cosas. Nos hemos entregado a Dios y entonces donde Él nos dirija queremos hacerlo. Es una obra de gracia. Y ese compromiso, cediendo a la gracia de Dios, puede llevarse a cabo de varias formas. Primero, a través de la presencia. Hablemos de la iglesia local. Solo preséntate. Estás ahí, llevas un buen espíritu sobre ti, un espíritu de apoyo. Eso llega a otras personas. Te entregas, estás en la voluntad de Dios solo presentándote y siendo parte de algo. Y no estás ahí para restar valor, no para buscar fallas, no para buscar las cosas que no te gustan. Estás ahí porque quieres ser parte de eso, a través de la presencia. En segunda, a través de la participación. Te involucras. Tal vez sirvas como líder de un grupo pequeño, tal vez trabajes en el ministerio de niños, tal vez trabajes en hostelería y saludes a las personas o prepares comidas, o tal vez trabajes en parte del equipo de medios, o tal vez trabajas en un ministerio de estacionamiento, en un ministerio de indigentes o cualquier cosa que estés haciendo en tu iglesia local. Te involucras, haces viajes misioneros de corta duración. Primero es la presencia, tienes que estar allí, presentarte. Y luego estás en la voluntad de Dios al participar y luego a través de oraciones, orando por la guía de Dios y por la bendición de Dios sobre este trabajo al que ahora te has unido.
Ora para que Dios guíe a los líderes. Ora para que Dios guíe a los hombres y mujeres que lo dirigen. Ora para que Dios te guíe, para que seas una influencia para bien. Ora para que la bendición de Dios y su mano estén sobre él, para abrir puertas que ningún hombre puede abrir, para cerrar puertas que deben cerrarse. Y solo ora y finalmente a través de la colaboración, a través de dar y apoyar financieramente. Puedes estar en la voluntad de Dios. Pablo habló de nuevo acerca de estos creyentes macedonios. Estaban en una mala racha. Y dijo, nos sorprendieron, su generosidad nos sorprendió, su apoyo nos sorprendió. Se entregaron a Dios y luego se entregaron a nosotros y lo que hacíamos por la voluntad de Dios. Entonces, a través de su presencia, a través de su participación, a través de oraciones y luego a través de su colaboración, pueden estar en la voluntad de Dios. Piensa en las cosas que hemos hablado. Pasar un tiempo de oración sin prisa, sin distracciones en la palabra de Dios. Cuando haces eso, estás en la voluntad de Dios. Cuando te entregas del todo al Señor, y sé que hay personas viéndome ahora, todavía tienes que hacer eso. Puedes ir a la iglesia. Puedes creer en Jesús, pero es otra cosa la que haces. Es lo que haces el domingo, pero de lunes a sábado es tu propio mundo y tu vida no. Escucha, necesitas estar de todo con Jesús. Entrégale tu corazón, entrégale tu alma a Dios. Necesitas valorarlo por encima de todo lo demás. Llamar a Jesús Señor significa que mueres a tus derechos de vida independiente y le das todo a Él. Entrégate del todo al Señor. Si nunca lo has hecho, hazlo ahora. Y luego pídele y ora a Dios por sabiduría para encontrar alguna obra que Él esté haciendo a través de su pueblo. Y luego entrégate a eso. Esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Tenemos muchas otras cosas para ver y creo que van a ser una bendición para ti, pero ¿sabes qué? Tendrás que vernos y escucharnos la próxima vez. Y escucha, de algunas cosas vas a decir, oh, por favor. Oye, quiero algo espiritual. Será espiritual, pero también va a ser muy práctico. Y tú no vas a querer perdértelo. Oh, sí. Si nunca has entregado tu corazón a Jesús, ¿por qué no oras conmigo ahora? Sería un gran privilegio guiarte en una oración para que aceptes a Jesús y el perdón que Él ofrece. ¿Sabes qué? El pecado nos ha separado de Dios. No teníamos manera de llegar a Él y cada corazón discierne que falta algo. Tiene este agujero en forma de Dios. Nunca lo llenarás con drogas y alcohol. El dinero y las cosas no lo llenarán. Las relaciones humanas no lo llenarán. El sexo no lo llenará. Los deportes extremos no lo llenarán. Estás hecho para andar y hablar con Dios. Cuando no pudimos alcanzarlo, Él se acercó a nosotros. Envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados. Al tercer día resucitó de los muertos. Si atas tu corazón alrededor de estas palabras y las dices a Dios y eres sincero, Él te encontrará. Pon tu mano en el corazón. Di esto en voz alta. Dios, dilo en voz alta. Dios, creo que Jesús es tu Hijo. Lo confieso como mi Señor. Jesús, ven a mi corazón. Sálvame. En tu nombre oro. Amén.